Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a la remesa de esta semana. Qué gusto saludarte, mi querida Stephanie Enaro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos muy feliz ya en nuestro segundo capítulo de La Remesa, donde vamos a tocar muchos temas interesantes, pero antes, Amado, yo creo que le tenemos que dar las gracias a todos los que han visto La Remesa y que nos han dejado comentarios muy bonitos, que nos echan porras y que pues, nos tienen aquí nuevamente. La gente te quiere mucho, mi querida Stephanie. La quinientocracia te quiere mucho, déjame decirte. Y me lo dice el amado eres tú, pero muchas gracias para que se me pegue un poco. Oye, mira, el primer tema que digo, que acordamos platicar y que me parece muy interesante es este asunto de las consecuencias que ha tenido el conflicto afgano y que tiene que ver con los refugiados que acordó México recibir a partir de esta semana como una cuestión de ayuda humanitaria. No sé si tenemos dos caras para eso. Hay varias cosas que me llaman la atención y desde luego, desde tu punto de vista como experta en geopolítica, quiero preguntarte, pues hay dos asegúnes en este tema para mí. El primero de ellos es, ¿por qué si son afganos, si son europeos, si son de otro origen, pues nos parece que está bien que vengan? Nos parece, me refiero así como a esta opinión pública tan severa en su juicio, eh, que nos parece bien que vengan los afganos, que les demos asilo, refugio, pero en el trato a los centroamericanos es radicalmente distinto, ¿no? Es muy cruel a veces, me parece a mí, no tenemos la misma empatía. Y en segundo término, pues yo no sé qué futuro le podemos ofrecer en México a la comunidad afgana en dos sentidos, básicamente, que es lo que plantea el canciller. A periodistas en un lugar en donde el ser periodista es una de las cosas más difíciles, uno de los oficios más riesgosos, y otro a las mujeres, en donde los índices de feminicidios en este país son los alarmantes, por decirlo menos. No sé si estoy haciendo un juicio a priori a la ligera, pero me encantaría saber tu opinión. Mira, es un tema bastante complicado. Yo creo que lo primero que debemos de reconocer los mexicanos es que tenemos nuestro Trump interno. Así como era de racista Trump con los mexicanos, yo creo que una parte de los mexicanos sí es racista con los centroamericanos porque están al sur. De alguna manera repetimos lo mismo que pasa cuando los mexicanos llegan a Estados Unidos. Y es que también otro factor, Amado, es que tenemos una cultura muy fuerte y no estamos acostumbrados a ser multiculturales. Entonces, cuando llegan personas de otros países, sobre todo que los tenemos tan cerquita, como en el caso de los centroamericanos, pues nos comenzamos a sentir invadidos, así como los estadounidenses, y eso no nos gusta. Y creo que de alguna manera se nos cae este discurso hipócrita que manejamos de pobres de nuestros migrantes, todos los que les hacen cuando llegan a Estados Unidos y nosotros somos igual o peor, porque México ha deportado más centroamericanos que a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué estamos aceptando a afganos? Porque es una etnia que no nos sentimos amenazados por ella, porque está muy lejos. Afganistán está en Asia Central. Y dos, pues es un conflicto de moda donde vemos mucha gente que está sufriendo. Y obviamente desde el principio de esta administración, Marcelo Ebrard dijo que íbamos a tener una política exterior orientada a los derechos humanos, y esto le sirve a él para anotar goles, sobre todo cuando es uno de los nombres que suena para el 2024. Pero yo creo que cualquier país que le abra sus puertas a hombres o mujeres de Afganistán que quieren huir de los talibanes está haciendo lo correcto. Al momento de grabar esto estamos que tenemos cerca de 130 ya refugiados, 5 mujeres que llegaron primero, después 124 periodistas. Y el tema aquí es de qué van a vivir, porque obviamente no hablan español, no todos los mexicanos hablan inglés, va a ser difícil integrarlos, y lo más triste sería que acaben como los haitianos, ¿te acuerdas? Que se quedaron pues abandonados en Tijuana y que viven en los lugares más pobres y que ni siquiera tienen luz ni agua potable, igual que muchos mexicanos que están en la línea de pobreza. Ahora, un dato aterrador que pone en duda si los mexicanos realmente podemos ofrecerles una mejor calidad de vida a las mujeres afganas que lleguen a México, es lo que estamos viviendo en este momento
las mexicanas. Tenemos que 11 mujeres son asesinadas al día en México. Hay una brecha del 12% en cuestión salarial, que quiere decir que los hombres ganan más que las mujeres. Y si nos comparamos con Afganistán, por ejemplo, de acuerdo con el Índice de Seguridad y Paz del Instituto George Washington, pues Afganistán es el peor lugar para vivir para las mujeres, pero México está en el lugar 103 de 166. Entonces, realmente hay mucho trabajo por hacer y tenemos el que las mujeres están sumergidas en esta incertidumbre desde que llegaron los talibanes por la ley de la Sharia. Pero aquí en México, a menor escala, también sufrimos de alguna manera de lapidaciones sociales por las mismas cosas. Por ejemplo, dicen que las mujeres tienen que estar con su burka y su niqab porque si no incitan a los hombres y entonces es un pecado. Híjole, pero aquí también nos encontramos con la mentalidad de cuando una mujer es violada, casi casi no, pues es que mírenla cómo iba vestida. Entonces lo mismo dicho de otra manera, no pueden salir las mujeres sin un maram, que es un miembro de la familia que las tiene que acompañar. Bueno, aquí en México cuando te ven sola como mujer te dicen, ¿a dónde tan solita? Y hay miles de ejemplos más, Amado, que podemos hacer esta comparativa que pone en duda. Y lo peor del caso es que son mujeres que esperan una mejor calidad de vida. También los hombres que llegan, tampoco ha logrado mejorar la calidad de vida de muchos mexicanos. Pues, es decir, que los mexicanos tenemos un poco de espíritu talibán también, o sea, si tuviéramos, digamos, una preferencia los mexicanos por un régimen talibán, no sería muy distinto. Digamos que las condiciones en México serían más o menos así. Hay demasiada permisividad en eso. Eso no quiere decir que las personas que hayan llegado a México estén, obviamente, en ese nivel de riesgo. Simplemente lo que a mí me preocupa es lo que tú decías, en qué periódico, en qué medio de qué van a vivir esos periodistas en estos tiempos. Quizá las mujeres afganas o las familias afganas que hayan llegado a México podrían resultar incluso hasta una novedad, porque creo que lo van a hacer. Mediáticamente van a ser Claro. una novedad, van a haber reportajes y en una de esas dicen, vamos a abrir un restaurante de comida afgana, pues hasta a La mí hasta por Condesa y curiosidad pegaría me muchísimo. encantaría ir, ¿no? Conocer otra cultura. Se nos hace muy raro. No es lo mismo que alguien venga de Guatemala, El Salvador, Honduras y que te diga, voy a poner un restaurante guatemalteco. Pues, prácticamente es la misma cultura. No hay no hay esa solidaridad con los pueblos centroamericanos, justo por lo que dices, porque los consideramos una amenaza, porque nos sentimos invadidos. Y déjame decirte una cosa, yo que nací, crecí, viví en San Cristóbal de las Casas durante los años 80 y los años 80, 90, cuando se dio una migración por la violencia que se vivía en Centroamérica, la guerra en El Salvador, la guerra en Nicaragua, la guerra en Guatemala, y por la cercanía que tenía mi familia con la diócesis de San Cristóbal, que había recibido a muchos de esos centroamericanos, yo generé una empatía desde niño con cualquiera que fuera centroamericano. Tenía una preferencia especial por los centroamericanos. De hecho, mi cuñado es de origen salvadoreño. Él vino refugiado de joven por la guerra y a mí me generaba, alguien que me decía, yo soy guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, se me hacía una persona profundamente interesante, ¿no? Cosa que no sucedía en mi entorno y que no sucede en la mayoría de las personas. Entiendo que soy un bicho raro, ¿no? Pero básicamente, esta nueva generación de gente, como ocurrió en los años 40 con la comunidad española, no sé si tenga más o menos un futuro similar. ¿Puede desarrollarse en México? Pero yo creo que es un futuro difícil porque es otra cultura totalmente diferente, es otro idioma totalmente diferente y no pueden llegar como los españoles de los 70 a formar un colegio que representa una ideología. Creo que aquí lo primero va a ser la adaptación cultural, porque sí es un cambio de 360 grados para ellos. Entonces creo que va a ser difícil y también hay que acentuar ese
componente xenofóbico que existe dentro de nuestra sociedad, que ya se ha visto por los centroamericanos y que sí, para algunos tal vez los afganos puedan ser muy interesantes y una novedad, pero va a haber otros para los que no. Y eso existe en México y tenemos que tenerlo muy presente. Sí, sin duda. Sin embargo, me parece que la posición del gobierno mexicano hoy por hoy no me parece equivocado. Yo creo que es una tradición mexicana abrirle las puertas a todo mundo, excepto a los centroamericanos, que eso sí les echan la Guardia Nacional, pero al, casi recibimos a gente de todo el mundo, excepto que vengan de Centroamérica, ¿no? Sí, exacto. Y es que la mayor diáspora que hay de extranjeros en México son de estadounidenses, luego están los españoles, y ya después en menor escala tenemos otras etnias, como por ejemplo de centroamericanos, tenemos muchos guatemaltecos, también tenemos venezolanos, pero obviamente no tantos como Colombia. Y es que no nos hemos diversificado culturalmente, Amado, nuestra cultura no se ha mezclado con otras, y yo creo que eso va a ser un reto enorme en los años por venir. Y creo que ya está sucediendo sin que nos demos cuenta. Yo me acuerdo que hace muchísimo chequé Uber Eats para ver cuántos restaurantes venezolanos había como 5. Ahorita hay más de 70 y esto nos demuestra pues la penetración que hay de esa población en nuestra cultura y la demanda. Entonces creo que estamos cambiando y algo que va a morir siempre se resiste ante lo nuevo, y es el caso de Estados Unidos, que no quiere dejar quiénes son, y yo creo que aquí en México nos vamos a enterar lo que sienten los estadounidenses cuando se están dando cuenta que que su cultura y lo que son está cambiando. Sí, sin duda. De todos modos, a mí sí me encantaría conocer gente de Afganistán. No Ay, sé, no sé si qué propensión tengan a hablar inglés, cuando menos, o algún idioma que medianamente les podamos entender, pero pues sí va a ser raro y complicado, ¿no? ¿Conoces tú gente de Afganistán? no, la verdad no. Y hoy me puse a buscar, pues más o menos qué hacían, qué comían. Y fíjate, encontré una receta buenísima que es como de una berenjena con yogur, que no suena nada mal, ¿eh? A mí sí me gustaría conocer afganos y que me enseñen a cocinar. Va a ser maravilloso. Bueno, mientras no cocinen serpientes, ratas, tarántulas o cosas extrañas como las que comen los chinos, todo está bien. Oye, pues fíjate que mientras aquí estamos hablando de refugiados afganos, el que parece que está refugiado y exiliado en Estados Unidos es Ricardo Anaya. Regresó otra vez al plano nacional con estos videos diciendo que Andrés Manuel no lo va a detener, que lo quiere encarcelar porque no quiere que gane en las próximas elecciones presidenciales. Y da mucho que pensar lo que está ocurriendo, porque el hecho de que se tenga que exiliar, Amado, a mí me dice que pues da esta percepción de que en México tal vez no hay justicia y que podría pasarle un poco lo mismo que a Rosario Robles, que aún no se comprueba o no si es culpable de lo que se le acusa. Ya lleva 2 años en la cárcel sin proceso, y por eso empezaron a salir los memes que comparaban a Naya con Mandela. Y yo creo que es un tema alarmante, porque nos habla de que se puede formar una especie de maximato en el 2004, todos contra Andrés Manuel otra vez, ¿no? Él va a ser la máxima autoridad aún después de dejar del poder, es lo que nos da a entender. Y dos, pues parece que se está atacando más de alguna manera a los panistas, porque son el partido de la oposición que quedó pues más formado después de las elecciones que el PRI y el PRD, que se están desmoronando y que obviamente, por ejemplo, el PRI los van a necesitar en la Cámara para lograr acuerdos. Sí, mira, hemos platicado con toda la quinientocracia y hemos tenido debates en ese sentido acerca de si Ricardo Anaya se merece toda la atención que tiene en este momento. Creo que políticamente está haciendo dos cosas: una, salvando su pellejo, y la segunda es tratar de capitalizar políticamente como una víctima de este gobierno, esta posición que él quiere asumir de ser otra vez candidato a la presidencia de la República en 2024. Sin embargo, más allá de eso, mi pregunta, la puse en Twitter incluso, es: ¿por qué merece para este gobierno tanta atención Ricardo Anaya? A mí me parece que el presidente López Obrador es como, digo, toda proporción. No sé si te acuerdas tú
de que Jorge Caguachi, aquel diputado que tan Que polémico, boxeaba. que también era boxeador, este, pues, construía a sus rivales, ¿no? Y fingía que se peleaba con ellos y al final los noqueaba, ¿no? Y les pagaba y los construía a sus rivales. No quiere decir que en este caso Ricardo Anaya sea un sparring, pero sí como que el gobierno está tratando de construir enemigos que él considere que puede controlar y vencer. Es decir, si el Real Madrid quiere jugar contra algún equipo, pues va a decir, pues con todo respeto, pues, pero escojo al Atlas, ¿no? Pues ¿por qué? Pues que somos 11 contra 11, tal vez parejo. Pues sí, güey, pero sabes que te lo vas a golear, ¿no? Sí, pero pues, le hace como que, no sé, me da la impresión de que el presidente López Obrador quiere construir en Ricardo Anaya a un enemigo controlable, a jugar al gato y al ratón con él, porque sabe que lo puede aplastar, que no es un riesgo para él, en este momento al menos, no es un riesgo real, pues no porque Ricardo Anaya no pueda llegar a ser candidato en el 2024, sino simplemente porque en este momento, pues el poder que tiene López Obrador frente al poder que tiene Ricardo Anaya, pues es un chicken little, no da para más ahorita, más que agarrar su Twitter a las 7 de la mañana y pedir el favor de que le pregunten al presidente cosas o tratar de pelearse con él. Creo que está entrando al juego y está tratando de aprovecharlo en su favor. No sé en qué vaya a parar esto, pero me parece que es claramente un distractor, algo que el presidente no le veo tamaños con todo respeto en este momento. No digo que más adelante no, pero en este momento no le veo tamaños a Ricardo Anaya. Es que, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? O sea, me escuché, te escuché, y parece que estamos hablando de todo menos de política. Parece que estamos hablando de una novela, del villano, la víctima. Te ¿Qué volviste a pasó? congelar. Apaga, enciende y vuelve Ay, no. a responder, please. ¿Ya? Ya, ya. Inicia tu respuesta de nuevo. Y es que lo más interesante de todo esto, Amado, es que me escuché, te escuché, y parece que estamos hablando de todo menos de política mexicana. O sea, suena más como una novela porque estamos hablando del héroe, el villano, la víctima, y es que eso es la política mexicana, es una novela porque vemos los dimes y diretes, pero no vemos propuestas, y eso me parece fatal, habla de la decadencia de nuestro sistema, y aparte yo creo que el que más se va a poner celoso de estos Calderón, pues ya están dejando de hablar de él en las mañaneras, ya, Anaya le está robando la cámara de alguna manera, ¿no? Y es que es increíble que a estas alturas del partido estemos así. Y fíjate, la estrategia que está siguiendo Naya no me parece tan diferente de la que Andrés Manuel López Obrador ha usado tradicionalmente, porque él siempre fue una víctima del sistema. Hablaba de la mafia del poder, de cómo le robaban las elecciones, de cómo la acosaban. Bueno, pues ahora a Ricardo Naya se le está regresando. Lo que quiere hacer Ricardo Anaya es decirle a Andrés Manuel López Obrador que ahora él es la mafia en el poder. Se le está regresando, se le volteó, le está volteando la tortilla, pero yo creo que eso de alguna manera pues no va a tener el resultado deseado, porque puede tener algunas buenas propuestas, pero creo que es un candidato con el que le cuesta mucho identificarse a la mayoría de los mexicanos. Mucho se dice que habla incluso pues, como un poquito robotizado, ¿no? Y eso no le suma puntos a su favor. Y, y creo que, fíjate que, o sea, sí coincido con eso. Desde la campaña anterior me parecía, o sea, no, yo no puedo discutir con la gente o rebatirles que el tipo sea estructurado, capaz, inteligente. eh, me parece que le hace falta un poquito de olfato político y que, o sea, me decían, ¿por qué no te cae bien Ricardo Anaya? No es que no me caiga bien, es que yo siempre he sido crítico de todos los políticos y una cosa que no me gustó de Ricardo Anaya fue que yo pensaba desde siempre que si se iba a una interna con Margarita Zavala, le podía ganar y que podía ser él el candidato a la presidencia de la República. Y que si no ganaba, de todos modos, tenía una vida por delante, ¿no? Y que pudo haber hecho una conciliación bastante productiva y lograr una oposición mucho más unida. Sin embargo, creo que le ganó la ambición. Esa es mi crítica
a Ricardo Anaya, que le ganó la ambición y entonces se fue por mejor desplazar a Margarita, sacarla descarrilarla y ahora, pues ahora se vuelven a juntar otra vez en el PAN, ¿no? De estas cosas, si no se aprende, se pueden seguir cometiendo errores. Ricardo ya cometió uno, depende mucho su futuro de cómo resuelva esta situación, más con inteligencia que con hígado. Y mi propuesta siempre ha sido hacia el 2024 que si desde la oposición ciudadana se tiene que construir algo, se tiene que construir primero una especie de alianza ciudadana y después pensar en un candidato. Tratar de pensar en el candidato primero y luego vemos qué hacemos con él o qué propuestas trae el candidato. Me parece que vamos al mismo escenario de López Obrador. Hay que quitar al PRI a como dé lugar, son la mafia del poder y la otra es también lo mismo. Entonces, si Ricardo no tiene una propuesta de nación, una especie de gobierno de coalición, un gobierno de una gran alianza ciudadana, pues pasará lo mismo que con cualquiera otro. O sea, tiene que destacarse y tiene que ser alguien muy distinto, alguien que conecte. Dicen, es un tipo muy inteligente, pues sí, pero si no conecta, no sirve. También me parecía que José Antonio Meade era un hombre brillante, pero Claro, pues, no conectó nada, ¿no? Ese es el totalmente. problema. Entonces, más allá de eso, tienes razón. Veo más el asunto, un asunto de lavadero que un asunto de que valga la pena en términos de construcción de un proyecto político. Hoy por hoy estaba Ricardo Anaya jugando en el mismo terreno que López Obrador quiere. Me parece que le hace falta como una especie de giro a la historia en la que se vea inteligente, en la que se vea sí, bueno, pues me tengo que exiliar, no me queda de otra, pero no me gusta el tono rijoso. Creo que tendría que ponerse en un nivel más arriba y decir, ay, presidente, póngase a gobernar, así como más condescendiente, como que se vea realmente más inteligente que AMLO, no a su nivel. No sé cómo lo veas tú. Es que a mí me parece patético sus frases de Andrés Manuel, no te vas a librar de mí, en verdad. Parece la novela y creo que hasta La Rosa de Guadalupe está más divertida. Pero lo preocupante aquí es que ya se dio el banderazo rumbo al 2024. Sabemos que del lado de Morena puede sonar Marcelo Ebrard, puede sonar Sheinbaum, hay algunos que tienen su velita prendida para Monreal. En casos que de Morena ya se ven perfiles que están teniendo pues una gestión que se dan a notar. Del lado de la oposición no tenemos ni idea de quién va a ir. Y creo que si no logran unirse, si no logran ponerse de acuerdo y trazar una agenda política más allá de que queremos que López Obrador se vaya al poder, las cosas no van a funcionar y es una elección muy importante, porque ahí Morena se juega el todo por el todo. Yo creo que el presidente y su círculo cercano están muy conscientes de que si Morena no gana la elección presidencial del 2024, ahí quedó el movimiento, porque todavía no es un partido, es un movimiento. Son muchas voces que se están intentando unir y esto no siempre en los casos tiene un resultado exitoso. Entonces, si no lo logran, ahí todavía todos los intentos, toda esta lucha eterna del presidente, yo creo que no lo van a permitir. Ahora, la oposición también se juega su razón de existir. Estamos ante la debacle del sistema tradicional de partidos. En verdad, si no logran poner un candidato coherente y que conecte con la sociedad, yo creo que se olvidan de que los voltemos a ver como ciudadanos porque ya están dejando de ser atractivos. Y es que se habla mucho de que los relevos pues tienen que venir de la sociedad civil, pero tampoco vemos que se abran los espacios, tampoco vemos que escuchen y sobre todo creo que es una oposición bastante soberbia porque quieren que votemos por él solo porque no son López Obrador, pero no han tenido la suficiente humildad de pedirle perdón a la ciudadanía por los errores del pasado y reconocerlos porque prácticamente ellos con su mala gestión le hicieron la campaña a López Obrador, yo no lo quieren reconocer, quieren ser las víctimas, quieren ser los correctos solamente porque ya no están en el poder y eso no nos va a llegar a ningún lado, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos pasando, que el número de muertos no para de subir, la economía va de mal en peor y creo que esto no va a cambiar mucho rumbo al 2024. Se dice que si bien nos va, por lo menos en el caso de Estados Unidos, la pandemia la podrían controlar por ahí de marzo, abril de 2022. Imagínate cuánto nos vamos a tardar en México. Y ya llegamos a 2023, empiezan las campañas y luego la votación en el 24.
O sea, es terrible, creo que debemos de mirar a largo plazo y no hay un candidato capaz de unirlos ni tampoco que suene atractivo para la ciudadanía, tal y como lo hizo Anaya en su momento. Yo creo que uno de los errores también fue lanzar su campaña de una manera que no iba a unir a todos los mexicanos. Lanzar su campaña, ¿te acuerdas? De una manera muy tecnológica en el centro Banamex, pues eso lo hablaba solamente a un sector de los mexicanos, no a todos. La mayoría de los mexicanos no tienen acceso a Internet. Entonces eso de alguna manera era excluyente. Yo creo que se tiene que trazar una política social atractiva que sea incluyente, pero sobre todo que sea alguien con la suficiente humildad para poder trabajar por el bien de todos los ciudadanos. Oye, y lo que me parece que va a ser más lamentable y que vamos a recordar, no te digo en el futuro, en 3 años, en 3 años, 3 años y medio, cuando cambie esta administración, es cómo este gobierno de la Cuarta Transformación, que dijo siempre que iba a combatir la corrupción, tiene, digamos, como su principal referente a un hombre como Manuel Bartlett, Qué como, vergüenza. un hombre que trae arrastrando, sus nexos con el asesinato de Enrique Camarena Salazar, que su subalterno directo, José Antonio Zorrilla Pérez, que era el titular de la Dirección Federal de Seguridad cuando él era secretario de Gobernación, fue el autor intelectual, confeso, y estuvo 30 años en la cárcel por asesinar a Manuel Buendía, pues le echan encima como el autor del fraude del 88, lo que se ha descubierto de sus propiedades inexplicables y ahora el asunto de su hijo incrustado en la administración pública como proveedor, aun cuando ya fue sancionado 3 veces. eh, Toda esta porquería pues de la Cuarta Transformación, no veo cómo se pueda librar en el futuro Andrés Manuel López Obrador de la figura de Manuel Bartlett como un protagonista fundamental de un gobierno en el que no tendría cabida un hombre de esas características, por el amor de Dios. Oye, lo bueno era que con la llegada del nuevo gobierno se iba a acabar la corrupción. Y ha pasado de todo. Yo creo que se acabó la corrupción de algunos, porque la de otros sigue. Tenemos a Manuel Barlet, tenemos a sus hermanos, que no ha pasado nada. Y aquí lo más impresionante es que hay que reconocer que Manuel Barlet está ahí porque obviamente tiene una capacidad de operación política notable que le es necesaria al presidente para consolidar esta estructura de su movimiento de regeneración nacional y por eso lo tiene ahí y por eso yo creo que cede tantas cosas, le pasa tantas cosas, pero lo que enoja realmente es que esté vendiendo ventiladores su hijo ahora a Sedena, cuando lo cacharon que lo hizo de manera pues sobrevaluada al IMSS, se supone que se le inhabilitó, pero así no funcionan las inhabilitaciones, Amado, se supone que se le inhabilita para venderle a todo el gobierno, no solamente a una institución. Y es que creen que no nos vamos a dar cuenta y enoja muchísimo porque nos están tomando el pelo y se están haciendo ricos con nuestros impuestos. Justo todo lo que se quejaban de los otros es lo que se está repitiendo porque están agarrando a personas que estaban en los otros regímenes y que traen esa cultura y esas mañas. Y es terrible que tengan a Manuel Barlet de la administración porque es el mayor traidor a la historia democrática moderna de este país, bajando el switch y ahora lo tienen en la Comisión Federal de Electricidad para que lo vuelva a bajar, ¿no? Y es una historia de no parar, parece una tragicomedia mexicana, pero no podemos quedarnos callados y hacernos de la vista gorda porque la corrupción no tiene partido. Estamos viendo que la corrupción es transeccional y de todos los partidos y que Morena no es tan diferente de los otros como dijo que lo iba a hacer. Sí, sin duda. Y una de las cosas que mencionaba el otro día en mi programa de la noche es eh, esto que yo a mí no me cabe en la cabeza. En 1988, Manuel Bartlett se pasó a joder a 3 personajes principalmente. Uno de ellos era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como candidato del Frente Democrático Nacional, a Rosario Ibarra de Piedra, que era candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y a Manuel Cloutier Carrillo, no, Manuel Cloutier, ¿el papá es Carrillo o no? No me acuerdo, bueno,
Manuel J. Cloutier, padre, pues, el Maquío, que era el candidato del PAN, y después de la elección, ellos se unieron, caminaron juntos. Hay fotos en donde ellos protestan contra el fraude electoral que operó Manuel Bartlett. Hoy por hoy se sientan a la misma mesa los hijos, en la cuarta transformación, los hijos de esos tres personajes. O sea, Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia, Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Caramba, eso es lo que no me cabe en la cabeza. No entiendo cómo es, bueno, en eso pues me parece que es ahí sí, para cualquier persona perversa, una cuestión muy difícil de lograr, que juntar a los hijos de las víctimas con el victimario, en la misma mesa, que es esta cuarta transformación que ha logrado conjuntar a tirios y troyanos adentro de la misma cúpula, sin que haya mayores aspavientos. O sea, híjole, no sé, yo no aguantaría una cosa así, pero ellos parece que como políticos están muy abiertos a eso. Yo no sé qué pensarán los papás, ¿no? Digo, Manuel Cloutier ya no existe, pero los otros dos ahí están todavía. Sí, yo creo que Manuel Cloutier se está revolcando en su tumba. Y no sé si recuerdas que cuando se da el nombramiento de Barra, la que se empieza a alejar, que antes estaba muy cercana al presidente, es la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Se empieza a alejar por esta reacción, porque obviamente no le pareció, se nota que le movió muchas cosas, pero al final tuvo que ceder porque si no era alejarse del grupo que está en el poder. Y creo que esta es una forma más, Amado, que nos demuestra que los políticos, sin importar lo que pase, están unidos. Los que estamos divididos, poniéndonos camisetas de colores, somos nosotros, somos los ciudadanos, los que nos peleamos somos nosotros, porque ellos parecen ser parte de una gran familia. Y creo que también hay que aclarar que la clase alta son los políticos. Ellos son los que no pagan impuestos, ellos son los que deciden la mayoría de las cosas en nuestro país, todos los demás nos las vivimos trabajando y pagando impuestos. Entonces creo que esa división nos habla de diferentes modos de vida y de una división que se acerca a nosotros, pero que para ellos no existen. Y como lo dicen coloquialmente, pues dicen que la política es el arte de comer popó y todavía sonreír, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo en vivo y a todo color y me parece reprochable. Sí, finalmente la clase política es una sola y se cubre entre ella, aún cuando aparentan ser adversarios políticos, porque saben que en algún momento, como lo hemos visto, que Mauricio Toledo, que puede irse del PRD al PT, regresar a hacer lo que quiera, pueden cubrirle las espaldas a este diputado violador. O sea, se pueden prestar a cualquier cosa, pueden decir un día una cosa y otro día otra. Entonces, siempre dejan como esa puertita detrás para poderse cambiar. Incluso la propia Lili Telles, que hoy es ovacionada en el PAN y en la oposición, pues en algún momento se rindió a los pies no solo de Andrés Manuel López Obrador, sino también en su momento a Enrique Peña Nieto. Entonces, esas cosas a mí, bueno, Germán Martínez Cáceres, del PAN, hay mucha gente que utiliza esa puerta chiquita para pasarse de un lado a otro, pensando muchas veces que no nos vamos a dar cuenta, de ida o de regreso, no les importa. La puertita ahí está abierta, siempre está abierta entre ellos. Hay esa complicidad, digamos, ¿no? Claro, es que mira, hasta tú me acabas de dar la razón a lo que acabas de decir, acabas de hablar de una clase política. Si realmente fueran servidores públicos, estaríamos hablando de un gremio. Y tal vez hasta se podría decir que es un gremio sin clase. Bueno, eso ya lo dejo a la interpretación. Pero creo que es muy claro el chapulineo, que no existen los colores, que no existen las ideologías. En verdad, si tú pones un cuadro de ideología política, te das cuenta que la definición de derecha y la definición de izquierda a nivel universal no tiene nada que ver con lo que se defiende y quiénes la representan aquí en México. Yo creo que el cuadro de ideología política en México está invertido.
solo es abajo y arriba, porque es todo lo que importa y lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, cada vez más evidente y creo que el mayor riesgo de que esto siga ocurriendo después de que el presidente haya llegado al poder es que hay mucha gente que votó por él esperanzados de que esto iba a cambiar, votó con mucha pasión pensando que la democracia ya estaba de regreso, casi casi como cuando ganó Fox en el 2000, ¿no? Que muchos decían, ay, la transición, que después pues no fue tan transición, pero creo que se corre el riesgo de que caigamos en la apatía. Y eso sería lo peor que nos podría pasar, porque cuando somos apáticos ya lo vivimos durante pues todo el tiempo que gobernó el PRI, hacen lo que quieran, no nos importa, pensamos que no podemos cambiar las cosas y cedemos todos nuestros derechos y nos quedamos con las obligaciones. Entonces creo que es peligroso que este tipo de ejemplos sigan permeando la vida pública. Oye, ya para la próxima semana, haciéndole un poco a los brujos, seguramente hablaremos de el, no sé si tenga alguna relevancia, digo, de anticipo desde ahorita que no, el informe del presidente, el que debería ser el día de veras, ¿no? Porque Mm. es 1 de septiembre, pero también creo que algo que va a ser crucial para la vida política de este país y para el futuro de este país, que es la agenda que va a tener en el legislativo este primer periodo ordinario de sesiones, que tiene que ver con estas 3 reformas constitucionales que va a meter el presidente de la República, que va a intentar, pues, las reformas constitucionales, la Guardia Nacional, la reforma electoral y la reforma energética. Son 3 que quieren meter, que le van a costar y que seguramente no va a poder con ellas. El presupuesto y sobre todo también esto de la revocación de mandato. Estos 5 puntos creo que son los cruciales en la agenda que vienen en la siguiente legislatura y seguramente de eso hablaremos la siguiente semana. No sé si ves algún otro tema para la próxima semana. Pues mira, yo creo que el mundo cambia segundo a segundo, pero para arrancar esos temas me parece muy bien. Creo que debemos de abordar muchísimo el tema de la revocación de mandato porque quiere hacer esta consulta que no va a salir nada barata cuando tiene un 60% de aprobación. A mí me parece algo totalmente inútil y que le está sirviendo para agarrar vuelito para el 2024, pero ya lo platicaremos en la próxima remesa porque les va a caer muy bien a todos aquellos que nos ven en sus casas. Pues esperamos que hayan disfrutado de esta remesa, cuando menos, y que les dure toda la semana, porque nos vemos el próximo jueves, querida Stephanie. Muchas gracias, ¿eh? No, a ti, nos vemos el jueves. Vale, cuídense, bye.